bidimensional con aceleración constante. Introducción. En los temas anteriores se ha analizado el movimiento en una sola dimensión exclusivamente, ya sea X o en Y. Sin embargo, en la vida cotidiana existen muchos más tipos de movimientos a los que las cosas y objetos son sometidos y que ofrecen comportamientos interesantes y que con ayuda de la física podemos comprender y predecir. Tiro parabólico. Un proyectil es una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra, solo bajo la influencia de su peso. Siempre va dirigido hacia abajo. El primer dato que nos dan de un proyectil que se lanza al ras del suelo es su velocidad inicial acompañada por un ángulo de lanzamiento mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Por lo tanto, esta velocidad inicial es un vector. Para analizar su comportamiento en función del tiempo, debemos de descomponer la velocidad en sus componentes en cada eje con las siguientes fórmulas, que es velocidad inicial, que es igual a velocidad inicial y coseno de 0. Una vez que tenemos los componentes listos, es necesario obtener la posición y la velocidad en la que se movió el proyectil. Con ayuda de esto podemos analizar el comportamiento del proyectil en una trayectoria como la del tiro parabólico. Se puede calcular cualquier tiempo que se desee, la posición y qué tan rápido va el proyectil. En las ecuaciones de velocidad puedes observar que el eje X y en la velocidad es constante, mientras que en el eje Y la velocidad disminuye y luego aumenta negativamente hasta llegar al suelo. Esto es debido a la gravedad. En cualquier instante se necesita la velocidad del proyectil como un vector. Se obtiene con ayuda de unos componentes. Como el tiro vertical hacia arriba, también se puede calcular la altura máxima y como ya se dijo, la velocidad en el eje X nunca cambia, es constante y sin embargo en el eje Y la velocidad es 0 cuando el proyectil está en su altura máxima. Con este concepto se puede primeramente calcular el tiempo en el que esto sucede y el lugar en donde está cerca. El segundo concepto que es importante encontrar es el alcance o el rango del proyectil. Se puede obtener de dos formas, si se multiplica por 2 el resto de la altura máxima y ese debe ser el tiempo que le tomó en subir y en bajar. Una vez que se obtuvo el tiempo del alcance, mejor conocido como el tiempo de vuelo, se utiliza en la ecuación de posición del eje X para obtener el valor que buscamos. Con estos valores se puede calcular el tiempo en el que sucede la altura máxima. Para ello se debe de igualar la ecuación de velocidad en el eje Y a 0. Al igual como en el tema anterior, la gravedad debe de ser negativa en las ecuaciones. Para conocer el alcance se debe de utilizar el eje X y en este problema se pueden preguntar cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad del proyectil justo antes de golpear el suelo. Para ello simplemente se tiene que obtener la velocidad en el eje Y para el tiempo de vuelo y la velocidad en el eje X ya se tiene porque es constante. Teniendo estas componentes solamente se utilizan las fórmulas de vectores. Si se sabe que una trayectoria se realiza en 4.08 segundos, podemos saber la posición y la velocidad exactas cuando han transcurrido 1 segundo, 3 segundos, etc. Tiro horizontal. El tiro horizontal también es conocido como proyección horizontal y es simplemente la mitad de un tiro parabólico, es decir, en una circunstancia especial donde un objeto que esté en la superficie horizontal viaja horizontalmente y al terminarse la superficie en donde avanzaba ahora comienza a caer verticalmente, pero sigue avanzando horizontalmente debido a la velocidad inicial que llevaba. Para analizarlo se deben de utilizar las mismas ecuaciones de posición y velocidad que en el tiro vertical, sin embargo se deben de identificar otras características especiales. Movimiento circular uniforme. Otro tipo de movimiento muy común en la vida cotidiana es el circular y se deben de conocer varios conceptos nuevos para comprenderlo. El primero es el desplazamiento angular de un cuerpo que nos indica la cantidad de rotación de este. Hay varias formas de medir este desplazamiento. Podemos recordar que un círculo tiene 360 grados,
Por lo tanto, si diéramos una vuelta completa, podríamos indicar que nos desplazamos 360 grados, también conocido como una revolución. Una revolución es igual a 360 grados. Sin embargo, tanto en física como en matemáticas se utiliza una unidad que existe entre el arco y el radio de un círculo que se llama radián. Un ángulo de un radián es un ángulo central cuyo arco S es igual al radio R, que se define por medio de la siguiente ecuación, que es igual a 0 es igual al arco por encima del radio, se divide. Y para poder aplicar la fórmula de desplazamiento angular a unidades de longitud del arco y el radio, se deben de estar en las mismas unidades lineales, es decir, ambos en metros, pies, centímetros, pulgadas, etc. La velocidad angular es el desplazamiento angular por la unidad de tiempo. Y la velocidad angular es promedio, ya que estamos asumiendo que esta puede en teoría aumentar o disminuir a lo largo del tiempo, pero estamos obteniendo un valor medio, las unidades son radianes sobre segundo. Si la velocidad angular está en revoluciones por segundo, le llamamos frecuencia angular, y la relación entre la velocidad y la frecuencia está dada por una fórmula. Otra unidad común son las revoluciones por minuto, comúnmente abreviadas como RPM. Para poder trabajar con ella, primero se debe de convertir a revoluciones por segundo. La velocidad tangencial es una velocidad lineal que contiene un cuerpo que rota con cierta velocidad angular y del que además conocemos el radio respecto al eje de rotación. Las unidades de radio deben determinar la velocidad tangencial y que esté en metros sobre segundos, pies sobre segundos, etc. Cierre. En este tema se analizaron dos importantes tipos de movimiento, bidimensional y rotacional. Estos conceptos te permitirán analizar el comportamiento de situaciones de la vida cotidiana como lanzamiento de jabalina y otros deportes donde la velocidad y ángulos son utilizados.